la religión está siendo usada por personas poderosas, las cuales quieren que tú estés, pues, con los ojos vendados, ¿no? Nazón Joaquín de la Luz del Mundo. Exactamente. ¿A dónde está este señor? Fue un líder religioso, o sigue siendo incluso un líder religioso, pero ahí pasó lo que como hacían antes, el poder, el rey le pasa el reinado a sus hijos, y así va, así continúa, porque si no me equivoco, el fundador de esta religión fue su abuelo. Lo más perturbador, mi estimado amigo, es que en ese cúmulo de cintas se tocaban temas sumamente fuertes, desde abusos carnales hasta otro tipo de situaciones todavía más tormentosas para estas pobres mujeres. La creencia que ellas tenían, pues obviamente los cegaba, ¿no? Bueno, esta monja, esta niña llega, crece, se cría ahí, llega a cierta edad y resulta que sale embarazada también. Va lo mismo, le hacen estudios de nuevo y resulta que pues ella también era virgen, que no había tenido contacto íntimo con nadie, ¿no? Esa noche en específico soñé que estaba yo viendo la tele y vi un reportaje, sale como en las noticias un reportaje y tal persona es atacada por tantas personas y lo desviven. Yo me quedé viendo la tele, ¿no? Pero, o sea, todo esto fue un sueño. Y ya dice, no, el nombre de la persona era Quique Huerta. Yo, cabrón. ¿Qué te puedo decir? ¿Hasta dónde ha llegado todo esto? Ya para ir cerrando, pues no falta un pinche loco que llegó ahí a un video a poner que Quique Huerta tiene que ser eliminado como las ratas pusieron ahí hace poco. Entonces, imagínate que yo me quedara pensando en eso, ¿no? Que lo tengo presente y que me acuerdo, sí, pero pues no voy a ser presa de cualquier miedo. Me han casado con machetes, con escopetas y rezos, pero escapo entre la bruma como el humo de los viejos. No hay iglesia que me aguante, ni cruz que me haga temblar, que lo que vive en mi pecho es más viejo que el altar. Yo soy el nahual, señores, el del pacto con la piel, el que aúlla en los barrancos cuando se asoma el laurel. No me lloren si me escuchan, no me sigan si me ven, que si el lobo se da vuelta, ya no hay vuelta pa' después. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de esta su casa, su podcast, su canal, el canal de su predilección. No mires por la ventana. Yo soy su amigo Quique Huerta y le doy a todos la bienvenida de este lado de la ventana. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta allá, hasta el otro lado de sus dispositivos, y espero de verdad que disfruten este episodio tanto como lo vamos a hacer nosotros hoy. Un viejo amigo, viejo nuevo amigo de la gran comunidad paranormal, Genaro Casarín de Cuentos Paranormales, me acompaña en esta nueva entrega con grandes historias para todos ustedes. ¿Cómo estás, mi estimado Genaro, mi hermano? ¿Qué dices? Muy bien, Quique, gracias por la introducción. La neta, espero ahora sí quedar bien con tu comunidad porque ya diste muchas expectativas, y pues la neta espero que a tu comunidad le guste. Pues aquí andamos, hermano, ya sabes, muy agradecido por la invitación de nuevo y pues espero que esta sea la segunda de muchas. Ahí ahora sí que tu comunidad diga, tráiganlo de nuevo y pues tú dices cuándo. O que te digan, ¿sabes qué? Ya no lo traigas, ¿verdad? Porque pues el vato no la arma, ¿verdad? Ellos digan. No, hombre, para nada, y los invitamos, por supuesto, a todos los amigos bueno, a todos los ventanólogos y ventanólogas, para que se acerquen allá. Están las redes de Genaro, Cuentos Paranormales, en la descripción del video, y ahorita, bueno, pues también nos las vas a compartir, mi hermano, para que la gente vaya a darse una vuelta, a revisar tu contenido, porque hay de verdad grandes historias, lives, invitados, colaboraciones con la gran comunidad paranormal. Y cosas muy buenas que vienen en camino. ¿Dónde te encontramos, mi estimado? Estamos en YouTube como Cuentos Paranormales Podcast. Ves que la vez pasada te comenté es que no lo encuentran y así, ya lo pueden encontrar, ya le ganamos un poquito al algoritmo. Estamos ahí en YouTube como Cuentos Paranormales Podcast
en Facebook también, también estamos en Spotify, igual ahí si no pueden ver el video, váyanse a Spotify, estamos sacando los capítulos en Spotify. Y, pues, una noticia, la neta, yo creo que va a ser el primero aquí de saberlo de los colaboradores de la comunidad de colaboradores, ya estamos monetizando el Spotify, gracias a Dios. Pero, pues, ya es un logro, la verdad. Yo creo que, la neta, te lo voy a agradecer a ti, porque tú fuiste una de las personas que abrió esa ventana, pues, ahora sí que de tu comunidad para, pues, darse a conocer un poquito más, Quique. La neta, estoy muy agradecido. Y también nos encuentran en TikTok como Cuentos Paranormales, ahí estamos subiendo, estamos un poquito flojones ahí, porque lo que nos interesa son las historias buenas, el contenido largo, ese contenido que ustedes se quedan de repente diciendo: "Ay, ¿a dónde está? Quiero otra historia parecida", ¿no? Entonces, pues, así nos encuentran, como Cuentos Paranormales Podcast, prácticamente en todas las redes. Perfecto, bueno, pues hay que ir a visitarlas, por supuesto, para que vea la comunidad el gran contenido de Genaro. Y pues nada, lo que nos une, mi estimado, las historias sobrenaturales, esotéricas, paranormales, las experiencias y bueno, todo lo que ha venido sucediendo recientemente a nivel mundial, en los temas religiosos también, porque ha habido mucha expectativa, ¿no? Con el tema del Papa, todo el mundo anduvo sacando sus episodios y ya vi que la gente es morbosilla por ese lado. Sí, yo te digo algo, yo saqué un video de 3 4 minutos, ¿no? O sea, yendo con lo del presagio del papa, ¿no? Pero, pues, dije: "Bueno, no, o sea, a mi persona, lo que yo siento es de que, pues, va a haber un cambio en la iglesia, nada más, no va a haber como tal, como dice la profecía", ¿no? Yo saqué un video de 4 o 5 minutos, tuvo, no sé, 50 100 vistas, yo creo, pero, pues, no, o sea, lo hice con el afán de que la gente no se vaya con todas estas personas que hicieron contenido, como tú lo dices, ¿no? Es que ya viene, ya se va a acabar, ya viene el fin del mundo, el apocalipsis. No, 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 o sea, vamos a ser sinceros y a ser reales. Estos canales son de entretenimiento y no queremos hacerlos cambiar su forma de pensar, su religión ni nada, simplemente estamos aquí para entretenerlos. Si no concuerdan con nosotros, está muy bien, está perfecto, tenemos un libre albedrío como seres humanos que somos y, pues, ahora sí que la moneda está en el aire, ustedes deciden si creer o no creer en nuestras historias y, pues, esperemos que les gusten, la verdad, ¿eh? Fíjate que ha habido también, pues, como siempre, posturas muy polarizadas. Estaba tratando de buscar otra palabra, pero creo que esa es. La gente se vuelca totalmente a un lado de la balanza cuando se trata de emitir opiniones sobre el tema de la iglesia. Y recientemente ha habido una creciente, digamos, afinidad por empezar a lanzar canales donde hay pues, temas de críticas, experiencias negativas que mucha gente tiene muchas veces en torno al tema de la iglesia. No hablemos solo de la iglesia católica, de cualquier religión muchas veces. Fíjate que me viene a la mente, hace no mucho vi una película, es una película sobre la India. Y ahí es increíble el mosaico religioso, cultural también, además de que es un país enorme, uno de los más poblados del mundo, la diversidad espiritual es tremenda. Y hubo un caso ya hace bastante tiempo donde un líder religioso que además, bueno, pues fue sonado en temas de periódicos en ese entonces, un líder religioso de repente aprovechaba esa posición que tenía tan especial pues para conseguir, digamos, una serie de favores carnales de parte de algunas doncellas que tenían afinidad con esa espiritualidad que él manejaba, ¿no? Y él, al ser el líder de la región, de esa religión, pues digamos que le llamaban el servicio, ¿no? El servicio espiritual que tenían que darle a este amigo allá en la India. Llega al lugar, pues, un naciente de periódico, un diario impreso todavía en aquellos años, y este amigo, eh,
que además profesaba esa religión, empieza a ver con malos ojos, porque en el tema de la película, que ya estarán viendo el nombre y muy probablemente la imagen del cartel la encuentran en alguna red, ahí ya lo estamos poniendo. Este amigo pues se topa con que la chica que iba a ser su prometida es seleccionada por el Maharaja para poderle atender de esta manera carnal, ¿no? Porque estaba en su derecho, él podía elegir, y además las chicas tenían que, vamos, con una fe ciega, entender que ellas eran especiales, porque habían sido escogidas por este tipo para poderle dar placer carnal, pero de una manera espiritual. Bueno, la trama de la película va sobre eso, y a pesar de que se va tejiendo una red de situaciones muy controversiales, me llamó mucho la atención, y es el punto al que quiero llegar, que este amigo nunca renegó de su religión. La religión no era lo malo, su fe no estaba mal colocada, sus principios, sus ideas espirituales, a pesar de que estaban viviendo una situación sumamente desagradable, nunca dijo: me voy a salir de la iglesia. Se mantuvo ahí. Es más, hay un momento en que este tipo empieza a tener tanta presión social, el que era el líder religioso, que cierra el templo, y la gente estaba preocupada porque iba a caer en pecado, que cómo le iba a hacer para tener sus rezos. Entonces este compa lo que hace es que en una plaza pública, al pie de un árbol, él se sube como en un macetero grande, y él empieza a ministrar su religión. Y empieza una pelea de poderes increíble. Vayan a ver la película. Pero el punto es al que quiero llegar, mi estimado Genaro, amigos, es que por muchas malas experiencias que podamos llegar a tener, yo creo que eso no debería de contravenir las cosas en las que creemos. Si bien es cierto que muchas veces profesamos religiones en cuanto a nuestra situación geográfica y dónde nacimos, porque eso es una realidad, eh, pues también hay muchas personas que no solamente lo hacemos por herencia o tradición, sino que de verdad creemos en eso. Y no quiere decir que no hayamos tenido malas experiencias, pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Creo que hay muchas personas que están cometiendo ese error de ir y de atacar. Hay historias tremendas, por supuesto, dolorosas, y no sé si has escuchado algo al respecto o has tenido experiencias en torno a esta idea. Es que yo creo que más que nada hay que separar lo que es la creencia religiosa con las personas que llevan la religión, porque estamos de acuerdo y me parece que lo platicamos cuando grabé contigo la primera vez, ¿no? Que esto es como la magia, ¿no? Es como una herramienta. Bueno, la religión es más o menos así. El hecho de que sea un ser humano el que la lleve. Hermano, tú sabes que el ser humano se corrompe, el poder corrompe, lo hablamos, una vez también. Eh, okey, bueno, la religión en sí no tiene nada de malo, pero hay malos practicantes, hay personas que la llevan al extremo, hay personas que se fanatizan, y no lo digo con el afán de molestar o de incomodar a nadie, pero hay que darse cuenta en que la religión está siendo usada por personas poderosas, las cuales quieren que tú estés, pues, con los ojos vendados, ¿no? A final de cuentas, ellos buscan su bienestar tanto económico, pues, espiritual no creo tanto, ¿verdad? Porque si buscaran el bienestar espiritual, ellos no estuvieran cayendo en este tipo de pecados, por así decirlo, ¿no? Y no vamos a ir muy lejos, hermano. ¿Qué pasó con la iglesia esta muy famosa ahí en México? Que, este señor, el Nazor, creo que se llama. Nazón Joaquín de la Luz del Mundo. Exactamente.
¿a dónde está este señor? Fue un líder religioso, o sigue siendo incluso un líder religioso, pero ahí pasó lo que como hacían antes, el poder, el rey le pasa el reinado a sus hijos, y así va, así continuó, porque si no me equivoco, el fundador de esta religión fue su abuelo, si no me equivoco, y si hay por ahí alguien de tu comunidad que sepa, que me diga: "¿Sabes qué? Estás blasfemando, estás diciendo algo malo", que me ahora sí que me diga si estoy equivocado o no, no pasa nada. A mí, yo la verdad soy malísimo para las fechas y se me olvidan los nombres también. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que se pasó el poder de, generación tras generación, ¿no? Este señor se creía intocable y ya sabemos el escándalo en el que se metió, ¿no? Entonces, yo siempre digo, bueno, la religión como tal no es mala, es bueno creer que hay un ser superior, no es este señor de barbas, de túnica blanca, no, obviamente no. Eh, a final de cuentas, uno como ser humano tiene que tener alguna representación física, porque nosotros desafortunadamente somos seres físicos que necesitamos tener una representación para poder asociarla con algo, ¿no? Por decir, muchas veces se ha dicho que los retratos de Jesucristo, que son, y no me gustaría que sacaran de contexto esto, que son los retratos del amante de la persona que pintó ese retrato de Jesucristo, ¿no? Entonces, necesitamos como tener una representación para poder creer. ¿Qué pasa con los santos también, no? Los santos, hay una representación, en realidad no sabemos si eran así como los tienen en la iglesia, las estatuillas que hay, no sabemos, son simplemente una representación y ya pues tú decides si poner la fe en tal representación o en qué representación poner tu fe, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, la iglesia, no sé, no digo que no vayan a la iglesia, ojalá y si vayan y rueguen por mí, porque yo creo que al decir esto me voy a ir al infierno, pero la religión es buena. Hay mucha gente que encuentra paz, que encuentra esta sensación que hace mucho tiempo que no tenía al estar alejado, al actuar de forma mala, por así decirlo. Incluso una persona me comenta que las iglesias son como correccionales para las personas pecadoras, ¿no? Que en la iglesia no vas a encontrar gente santa, salvo las personas que, pues, que llevan la iglesia, ¿no? Y yo sí concuerdo con esa explicación que me dieron. ¿Por qué? Porque los pecadores buscan ir a la iglesia, ¿no? Obviamente, y pues vas tú a pedir perdón por tus pecados, a tratar de estar bien con los demás, con Dios, a estar en paz. Entonces, yo creo que sí hay como un poquito de verdad en esto, ¿no? Que las iglesias son correccionales para personas pecadoras, porque vas a encontrar, gente muy chismosa, que ha hecho cosas, que ha hecho, o sea, que por aquí van entrando y a la iglesia, decía una señora, comen santo y van y defecan al diablo, ¿no? Entonces, pues, Sí. yo creo que sí es cierto, yo creo que sí es cierto, ¿no? Esta cuestión, la iglesia como tal, la religión es muy buena, pero, concuerdo contigo, ¿no? Hay ciertas prácticas que se han llevado, y no nada más estoy diciendo de una sola iglesia, de muchas, donde ya van en contra de lo que están profesando, ¿no? Y, pues, es algo que ya va dependiendo de tu punto de vista como devoto o como fiel, el tú decir: "¿Sabes qué? Pues, este sí está diciendo la verdad, o este sí está, ¿sabes qué? Cancélenlo". Es bien complicado, hablar de religión nunca es fácil, además, es ese temor por, una buena funada, yo creo que lo tenemos todos cuando tocamos estos temas, pero bueno, pues no deja de ser una realidad que ha habido muchas situaciones que suceden cuando la mano del hombre toca algo, ¿no? Creo que la institución como tal, cualquier iglesia seguramente está fundamentada en la transparencia, ¿no? En buenas intenciones y de repente, bueno, pues llegan algunas personas aprovechándose de las situaciones para sacar un provecho personal sin ver el bien común y empiezan a dañar todo esto y a destruir y creo que esa es la parte complicada. Sin embargo, la postura al final creo que debería ser nosotros ser miembros activos y tener la iglesia que queremos tener, ¿sí? Muchas veces esperamos
que mágicamente alguien más haga las cosas por nosotros, y creo que no es por ahí, ¿no? Tampoco soy un defensor totalmente de ninguna religión ni de ninguna iglesia, ¿verdad? Porque no es por ahí. Yo tengo mis creencias, pero para nada va por ese lado, ¿no? Simplemente pues emitir una opinión al respecto, que pues no pasa nada. Yo creo que la diversidad de opiniones pues también enriquece muchísimo. Pero bueno, ese es parte de lo que vamos a seguir platicando en este episodio, aunque difícil, pero es una realidad. Tú decías acerca del tema de la luz del mundo, el fundador exactamente es nada más y nada menos que el señor, oiga, te voy a decir, porque aquí lo apunté, Eusebio Joaquín González, en Colotlán, Jalisco, en 1896. Nada más y nada menos. Durante la Revolución Mexicana se unió al ejército. Este hombre luchó contra los rebeldes desde 1915 hasta 1921, y en 1896 nace, ¿verdad? Y años después funda La Luz del Mundo allá en Jalisco. Yo no sabía que era en Colotlán. Además, déjame decirte que mi segundo apellido es Leaños, y mi abuelo nació allá en Colotlán, Jalisco. Más o menos unos años después de esto. Pero bueno, el punto es, cantidad de barbaries se han cometido en nombre de la religión, de la iglesia, y esas son verdaderas historias de terror. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado situaciones sobre este tipo, y te voy a platicar una historia así rápidamente, mi estimado Genaro. Fíjate que hay una persona que es investigadora y que llegó al estado de Puebla. Bueno, de hecho, ella es oriunda del estado de Puebla, y empezó a hacer una serie de investigaciones sobre unos inmuebles. Puebla es conocida como Puebla de Los Ángeles, esto no es casualidad. Más de 300 y tantas iglesias, dicen que hay una y sobran para cada día del año ahí en Puebla. Entonces esta mujer empieza a hurgar en algunos archivos antiguos, porque estaba preparando una conferencia que iba a ir a dar a Guanajuato. Dentro de las cosas que encuentra unos expedientes de una venta de inmuebles sobre un exconvento, una venta dentro de la misma iglesia. Pero le empiezan a llamar la atención unos datos faltantes, y precisamente era un inmueble sobre el que estaba haciendo su investigación. Al final ella va, encuentra algunos mapas, decide investigar un poco más a fondo, pero le llama la atención un descubrimiento extraño detrás de uno de los costados de la parroquia principal que se encuentra en este exconvento. Había un cuarto al que no había acceso, y misteriosamente sí se veía que había una entrada ahí. Ese cuarto, cuando ella empieza a revisar los mapas, se da cuenta de que ese cuarto no está en los mapas. Estamos hablando de una iglesia construida alrededor del año 1700, y no entiende por qué ni en los mapas originales que todavía estaban, ni en las reconstrucciones y remodelaciones no aparecía ese cuarto. Al final, bueno, pues empieza a platicar con los encargados de este lugar. De alguna manera consigue acceso y se percata que había una serie de instrumentos, pues digamos, extraños, ¿no? Como para autoflagelación. Y era algo que se le hacía raro, que nadie hubiera visto antes ni hubiera platicado antes. El punto es que además encontró un pequeño archivo en una caja, el cual contenía unas cintas de audio. Estamos hablando que eso ya es material mucho más reciente. Encuentra este archivo y empieza a escuchar las cintas una a una. Bueno, resulta que en estas cintas, fechadas unos 30 años atrás, estoy hablando de algo actual. Esta historia me la hacen llegar recientemente, pero me dicen que es del 2020, precisamente por los días de la pandemia. Y pues nada,
20, 30 años atrás están fechadas estas cintas y las empieza a escuchar y empieza a escuchar mucho que hablan en latín, oraciones antiguas, pero lo que más le llama la atención es una cinta donde rezan el credo, pero al revés. Ella se da cuenta porque no identifica qué es y por curiosidad le da a la cinta, es de esas grabadoras antiguas que tenían para reproducirlas al revés, ¿no? Y se da cuenta que es el credo, cabrón. Una serie de entrevistas con algunas hermanas religiosas donde hablaban de que era una oración obligada diaria, el credo al revés, por situaciones extrañas y manifestaciones que se estaban presentando dentro de ese lugar. Y esas manifestaciones no solo incluían al lugar como tal, sino a las religiosas. No era una posesión como tal, pero había manifestaciones extrañas. Incluso, bueno, dentro de esas cintas hay una pequeña charla con una psicóloga en ese entonces, que es una de las mujeres que ella empieza a investigar, pero que no encuentra registros de esa persona. Una cosa sumamente extraña. Esto no tiene mucho que subir la historia completa en un episodio, pero me llama mucho la atención porque nadie hablaba de eso. Era un cuarto al que cualquiera hubiera podido tener acceso, pero que no estaba como tal en los mapas, que no estaba en los registros y que no se explica cómo durante las remodelaciones pues no pasaron cosas. ¿A dónde voy con todo esto? Que pareciera que alguien había puesto ahí toda esa información como si supieran que ella iba a llegar. Lo más perturbador, mi estimado amigo, es que en ese cúmulo de cintas se tocaban temas sumamente fuertes, desde abusos carnales hasta otro tipo de situaciones todavía más tormentosas para estas pobres mujeres. Créeme que son situaciones que te quiebran, que si no tienes tu fe bien plantada te pueden llegar a hacer dudar. Y cuando yo veo este correo con tanto detalle, lo que más me impacta es cómo esta mujer que me pidió mantener el anonimato, a pesar de todo eso, ella siguió creyendo. Eso no cambió su espiritualidad. Contrario a lo que pasa muchas veces, tienen algún problemita con alguien en la iglesia y ya me cambio de parroquia, me cambio de iglesia, me voy con el otro pastor porque etcétera, etcétera, bueno, una serie de cosas. Pero es impresionante de verdad la cantidad de abusos, porque sí hay que decirlo y hay que reconocerlo, que se han dado muchas veces escudados en alguna institución religiosa, ¿no? Sí, aparte de ese tipo de cosas que suceden, agrégale, y es que no me quiero sonar, bueno, despectivo, ¿no? Pero agrégale el fanatismo de las personas. Como comentabas sobre, pues, esta religión, ¿no? Sobre la película. Las personas estaban tan fanatizadas a su religión que, pues, el líder era prácticamente su dios, ¿no? O sea, no podías llevar o ir en contra de esa persona, ¿no? Y es ahí donde suceden este tipo de abusos o gente que se aprovecha simplemente por la fe que uno tiene en esa iglesia. Mira, yo traigo ahí una historia, la verdad, te comenté, no la traigo muy bien preparada, pero es una historia que me topé en internet. No sé qué tan cierto sea. Resulta que según se dice que en el Vaticano, ya ves que, pues, hay, este rollo, ¿no? De teorías de conspiración y que tienen
tiene su librería secreta y todo este rollo y un montón de cosas debajo del Vaticano. Bueno, según en el Vaticano se encuentra la cabeza de una monja, la cual se dice que es una monja satánica. Te voy a decir el por qué. Me parece que es en una iglesia en Alemania donde, pues, bueno, un convento, donde, pues, puras monjas, ¿no? De repente había contacto con algún monaguillo y así que llegaban, un sacerdote, pero en su mayoría, pues, eran mujeres. Resulta que una de estas monjas, sale embarazada. Van, en ese momento, no recuerdo hace cuántos años fue, pero ya tiene bastante, si no es que más de 50, 60 años. Van y le hacen algún tipo de estudio a esta monja. Y resulta que la monja nunca había tenido un contacto físico, que la monja era virgen. Bueno, empiezan, pues ya ves lo que te decía, ¿no? El fanatismo religioso, la creencia. Empezaron a ver a esta monja como una santa, porque dicen, va a dar a luz, es como la madre de Dios, es virgen y va a dar a luz, ¿no? O sea, se hicieron estudios médicos acorde a esa temporada, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que ella era virgen. Bueno, em, hay como una discrepancia en la historia que ya más adelante te la voy a decir, que yo ahí como que dije, puede que esto sea falso, ¿no? Resulta que ya pasan los 9 meses del embarazo y esta monja da a luz a una niña. En el parto, la monja esta fallece. Los religiosos y las monjas empezaron a decir, es que esto no es obra de Dios, porque si fuera obra de Dios, esto, la hermana no hubiera fallecido, hubiera estado con su bebé, esto es obra del diablo. Bueno, deciden quedarse con la bebé, se quedan con la bebé y la crían ahí pues en el convento. Obviamente, desde muy chica esta bebé era muy mal vista porque decían, esta es hija de Lucifer, gracias a ti tu madre falleció por darte vida a ti, eres un demonio, este tipo de cosas, ¿no? Y te repito, esta historia es de hace un montón de tiempo. La creencia que ellas tenían, pues obviamente los cegaba, ¿no? Bueno, esta niña llega, crece, se cría ahí, llega a cierta edad y resulta que sale embarazada también. Va lo mismo, le hacen estudios de nuevo y resulta que, pues, ella también era virgen, que no había tenido contacto íntimo con nadie, ¿no? Y es aquí donde yo ahorita te voy a decir el por qué yo siento que no tiene mucho fundamento esta historia. Bueno, pues dicen: "Ah, no, es que esta es hija del demonio y va a dar a luz a un demonio". Deciden quitarle la vida, la decapitan y, pues, ahí está la cabeza en el Vaticano. Se supone que después de esto se dieron cuenta que tanto la mamá de esta monja como ella eran hermafroditas y que podían reproducirse, o sea, autorreproducirse entre ellas mismas, ¿no? Y es aquí donde yo te digo la incongruencia de la historia. Si le hicieron análisis o un estudio para saber si había tenido contacto, ¿cómo es que no se dieron cuenta de que tenían este padecimiento, ¿no? Pero bueno, resulta que la cabeza de esa monja se dice que está en el Vaticano, porque decían que iba a dar a luz a un demonio. Entonces, ahí es ahí donde te voy, la creencia. Hermano, mucha gente se fanatiza. Y no estoy diciendo que esta historia sea verídica, porque te digo, hay una incongruencia ahí, ¿no? El, híjole, el fanatismo colectivo es bárbaro, es tremendo y empieza a haber una serie de inventos raros. Efectivamente, como dices, sí existe esto del tema de la cabeza, y no solo la cabeza, sino además la sangre de esta religiosa. Están resguardadas en el Vaticano. Mira, el lugar de entrada ya está lleno de misterios, ¿no? Y mucha gente dice que de secretos, reliquias, cosas extrañas. Eh, y la historia, bueno, pues va.
precisamente como tú la platicas, ¿no? Pues era una religiosa hermafrodita. Y estamos hablando nada más y nada menos que de los años 1700 aproximadamente, cuando se dan estas historias. eh, y pues van cambiando con el imaginario colectivo y le van otorgando cada vez cosas más oscuras. Fíjate que ese es uno de los temas también bien complicados de algunos creadores de contenido, en el ánimo como de buscar más proyección, empiezan a distorsionar mucha información. Y aunque sí es cierto que somos canales de entretenimiento, creo que también debe haber espacio para la ética dentro de las cosas que hacemos. Y muchas veces sí nos volamos ligeramente la barda. Yo tengo que reconocerlo, en su momento yo también lo hice. Creo que la comunidad sabe que los temas religiosos no son temas con los que yo me siento, bueno, no me sentía cómodo antes. Afortunadamente, eh, me llegó un impulso para aprender, investigar, conocer y entender muchas cosas que antes no entendía. Pero bueno, el punto es que sí, yo sí me llegué a volar la barda en algunas ocasiones pues con algunos comentarios, a veces, no hechos con morbo, sino pensando en la comicidad, ¿no? Pero híjole, muchas veces no nos ponemos a ver realmente lo mal que hacemos como creadores cuando hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Una cosa así, bueno, pues es endulzar una historia de terror, irle poniendo cada vez más accesorios, adaptarla, ¿no? Adaptarla, vamos a decirlo de manera más profesional. Pero cuando queremos adaptar la historia, pues ya estamos frente a cosas diferentes, pues, ¿no? Y muchas veces omitimos algunas, pues digamos, opiniones sin tener contexto, pero de que hay historias fuertes, hay historias fuertes. Mira, una de las historias, hasta me voy a hidratar, dame un momento, porque viene algo bueno. Una de las historias tremendas es, pues, Constantino, cabrón, todo lo que rodea a este César romano, Constantino, el emperador, el del concilio de Nicea. Está bien cañón. Resulta que la mamá de Constantino hace un viaje a Tierra Santa. Y era un viaje, nada más y nada menos, que para buscar el punto de crucifixión de Jesucristo, de Jesús. Y resulta que lo encuentran, cabrón. Encuentran el monte donde fue Jesús crucificado, encuentran las 3 cruces. Y ahí mismo dicen, esta era la cruz de Jesús. Es más, hay una serie de historias en torno a esto, que la gente que estaba trabajando al momento de sacar la cruz, algunos cayeron fulminados, otros mientras la transportaban y era tocada por personas con enfermedades y condiciones físicas, sanaban, bueno, una cantidad de cosas. La cosa es que actualmente hay astillas de la cruz de Jesús. Uno de esos lugares, bueno, pues está en Italia. Pero hay otro también que está en Brasil, una de estas astillas, se me acaba de ir el nombre, pero todos los objetos que estuvieron en contacto con la persona se le llaman el avión, reliquias, ¿no? Entonces, bueno, pues hay incluso un documental en Netflix al respecto, cabrón. Lo mismo pasa con los clavos de la crucifixión, el manto de María bueno, de la mujer que se le acerca en una de las caídas a Jesús para el sudario, el manto en el que es envuelto Jesús, bueno, una serie de cosas que muchas veces, bueno, pues el escuchar este tipo de documentales hace un poco
que te cuestiones sobre la veracidad de esto, ¿no? Hay muchos que son imparciales, hay otros, como te digo, que se van a uno u otro lado de la balanza. Hay que conocer, definitivamente hay que conocer la historia, pero creo que adaptarla sí es un error muy grande, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de las historias, mi estimado Genaro, eh, fíjate que en todo este tema hay una historia que me llega y es bien complicado porque es una iglesia, ¿no? Tiene que ver con un pastor y a pesar de que no me gusta tocar mucho estos temas, luego la gente dice, es que no pasa nada, no hacen nada. Esta es media perturbadora la historia, porque como en muchos casos, bueno, pues hay una víctima desafortunada de situaciones pasionales, de situaciones carnales, donde no debería presentarse este tipo de cosas. El punto es que pasan los años y esta persona que en su momento no dijo nada, con el pasar de los años toma el valor de hablar. Pero aquí se empieza a complicar un poco el asunto porque a pesar de que pues le había perdido la pista a aquella persona que fue quien abusó de él, eh, y habían pasado los años, no cabe duda que, híjole, las telarañas se encuentran en diferentes puntos. La persona con la que platica estas situaciones es su actual pastor. Y tenía una relación, digamos, buena en temas espirituales con su guía, pero a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar y esta persona se empezó a mostrar muy interesada en el caso, pero sobre todo en el qué piensas hacer. Y eran pláticas largas y constantes sobre qué pensaba hacer y qué piensas hacer. Y de entrada eso ya nos hará un poquito de ruido porque una persona se interesaría tanto en esa situación. Bueno, pues resulta que era un amigo entrañable de quien había sido el abusador. Estas personas empezaron a tener contacto, o sea, como quien dice, le dio el pitazo, oye, fíjate que pues está pasando esto. Y esto ya te habla de una pequeña red de cosas raras y turbias y perturbadoras. Hasta que llega el punto en que esta persona que me envía este relato me dice, Quique, yo empiezo a tener la sensación de que me siguen, no en las noches, no en las calles oscuras, no, a toda hora. Me siento vigilado. Es una sensación que no me puedo quitar de encima, me dice. En aquel momento era algo que yo no podía dejar pasar desapercibido. Yo estaba seguro que me espiaban, que me seguían. Y pues empieza esta paranoia, hermano, o sea, de qué está pasando, ¿no? Y empieza a tratar como de hilar cabos, de qué estaba sucediendo. Y en ese momento no te da la cabeza, o sea, es algo que simplemente tú le quieres dar la vuelta a la página. Eh, bueno, pues lo que empieza a suceder es que empieza a ser mucho más clara esta persecución. No, aquí que de repente ya me veo caminando muy rápido por varios lugares porque de verdad ya me doy cuenta que hay o personas a pie que me están siguiendo o un vehículo y ese vehículo yo lo empecé a identificar porque casualmente era el vehículo de mi pastor. Ok. Y este chico, ya mayor, en su momento de joven había estudiado con la hija de ese pastor. Un día, de buenas a primeras, una noticia simbra la iglesia. Resulta
que dos pastores muy conocidos y grandes amigos habían tenido un accidente fatal en un viaje, en una de estas reuniones de pastores que iban a hacer a cierta ciudad. Naturalmente, bueno, pues no puedo revelar los nombres de los lugares. Y me dice aquí que para mí fue muy doloroso. Era mi pastor actual y quien había sido el culpable de esas cosas tan difíciles que yo viví. Y de alguna manera esa parte de mí estaba quedando enterrada, ¿sabes? Sí, con un sabor de injusticia, pero enterrada. Sin embargo, cuando yo sentí que la vida me hizo justicia aquí, que porque es algo que tú quieres gritar en algún punto, pero no tienes el valor. Estaba yo en el velorio, dice, y ya la hija del pastor, ya una mujer de familia, se acercó y empezamos a platicar. Y nunca voy a olvidar sus palabras, Quique, porque además fue la última vez que nos vimos. Cuando nos despedimos, ella me abrazó fuerte y al oído me dijo, no podía ser de otra manera. Ellos tenían que pagar por todo lo que hicieron. Son historias no sobrenaturales, pero que revelan dónde están muchas veces los verdaderos monstruos. Ojo, tampoco es un ataque. Yo espero que la gente no lo sienta así. Este tipo de cosas suceden en las escuelas, suceden en instituciones de educación pública, suceden en instituciones de salud pública, privada. Esto sucede en todos lados, en familias, en lugares donde de verdad te deberías de sentir protegido. Creo que más que señalar a la iglesia como la culpable, deberíamos de revisar qué estamos haciendo nosotros o qué estamos dejando de hacer para que estos casos sigan. Muchas veces decimos, es que el Papa debió haber hecho, es que los pastores debieron ponerse de acuerdo, es que algo estamos dejando de hacer. No somos culpables, no se trata de revictimizar, pero creo que debemos muchas veces de hablar y de hablar fuerte. Hoy vivimos con una bendición que pocas personas tienen o tuvieron, me refiero a las redes sociales. Y obviamente hacerlo con responsabilidad, porque de repente se nos ocurre empezar a atacar a personas que ni al caso. Digo, yo te lo puedo decir abiertamente que pues de repente alguien dijo que yo era un acosador y próximamente les voy a publicar mi constancia de antecedentes no penales, porque nunca falta un imbécil por ahí que pues se le ocurre simplemente lanzar una estupidez de ese tamaño, pero esa es otra historia, mi hermano. Esa es otra historia de terror. Hay que hacerlo de manera responsable. Hay que señalar, hay que hablar, hay que decir, y como padres ahora vamos a tener la responsabilidad de darle esa fuerza a nuestros hijos. Yo creo que son tiempos diferentes. Pero bueno, esta es la historia que te quería platicar, mi estimado Genaro. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que se trata, tú lo estás diciendo, las redes sociales es algo que lo vemos como algo muy normal, pero se trata de saber llevar lo que tú dices, ¿no? El mensaje o sobre lo que tú te quieres desahogar o quejar, ¿no? Ahorita se ve demasiada gente opinando sobre esto otro, diciendo, yo me he topado últimamente muchos memes sobre que le echan a los mexicanos, ¿no? Y son tan a la mano, son personas de otros países y así, ahí veo el tira, tira, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que que lo llevan ya como si fuera un pasatiempo. Él, ¿sabes que yo voy a llegar, te voy a atacar y a ver tú qué me vas a contestar, ¿no? Desafortunadamente, en tu caso, que eres un creador de contenido, una persona que está, por decirlo así, debajo del foco de cierto público, pues uno lleva las de perder, ¿no?
Y más si tú te pones ahora sí, como dicen, con el burro a las patadas a querer responderle, y ¿sabes qué? Hay muchas veces que es mejor, ¿sabes qué? Dejar a esas personas, tomarlos a locos, pues, no meterse en controversias, porque se trata de buenos contra malos. No se trata de que si un hombre contra una mujer, no, 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 yo siempre lo he dicho, aquí habemos gente buena y gente mala. Hay veces que uno actúa premeditadamente para hacer el mal y hay veces que no. Yo creo que 1 o 2 veces lo he hecho, pero no, con tal de hacer un daño grande, sino como de que, tú me hiciste algo, me la vas a pagar, ¿no? Pero se trata de eso, ¿no? De ser gente buena, de bien o gente de mal, pero pues hay que saber llevar las cosas, ¿no? No por el simple hecho de que sabes que tú me caes mal, ya te voy a atacar, ¿no? Y te repito, muchas veces hay muchas personas que son como activistas, pero activistas de sillón, están sentados en su sillón, en su sofá todo el tiempo y están, es que yo opino que esto, y atacando personas por redes sociales, ¿no? Esto se está saliendo de control. Yo siempre lo he dicho, el ser humano va a ocasionar su propia extinción y no va a ser por un tema religioso, va a ser por el simple hecho de pensar diferente que yo. Por eso yo te voy a atacar, por eso yo te voy a hacer la vida de cuadritos. Este rollo, estamos llegando a este punto, ¿no? Como bien dicen, generación de cristal. Antes yo me acuerdo de que, tú no me vas a dejar mentir, de que te criaban a base de cinturonazos y si te robaste algo, agarraste algo que no era tuyo, ahí te va un chanclazo, un manazo, un cinturonazo y no lo vuelvas a hacer. Y yo creo que en la mayoría de las personas que vivimos en ese tipo de educación, somos gente que tratamos de no hacer el mal, ¿no? Ahora ves esto de que, es que no regañes al niño, no le pegues, todo este rollo. Están criando personas que si hacen algo malo y no le dices: "¿Sabes que eso está mal?", no lo reprendes por eso, ellos no van a tener conocimiento sobre el bien y el mal. Y todo este tipo de cosas es lo que nos está llevando o nos va a llevar a una extinción, que yo creo que firmemente que con el hecho de que tú no pienses lo mismo que yo, ya, ahí va a empezar un desastre, por así decirlo, hasta nuclear, te lo juro, porque ahorita lo vemos con los gobiernos que están echándose unos con otros, esta guerra comercial que hay también, todo este rollo por el simple hecho de no coincidir o de buscar el bienestar económico de mi nación, por así decirlo, o de mi gente, esto nos va a llevar a una extinción y espero equivocarme, ¿verdad? ¿Te acuerdas Ojalá de que sí te equivoques. te acuerdas del día que te dije: "Oye, soñé contigo, cuídate", ¿te acuerdas? Que te dije: "Yo no soy Nostradamus, no soy, Bababanga". Cuéntala, Mira, cuéntala, bueno, pues, cuéntala. es que mira, de repente, yo soy de las personas que no sueño casi, pero cuando sueño, se me olvidan mis sueños, la neta, se me olvidan. Esa noche en específico, soñé que estaba yo viendo la tele y vi un reportaje, sale como en las noticias un reportaje, y tal persona es atacada por tantas personas y lo desviven. Y yo me quedé viendo la tele, ¿no? Pero, pues, todo esto fue un sueño. Y ya dice: "No, el nombre de la persona era Quique Huerta", yo cabrón. Al otro día temprano te mando un mensaje y te digo: "Hermano, yo sé que tienes una tocada por ahí, cuídate, la neta, me llamó mucho la atención", te digo, no soy Nostradamus, no soy Bababanga, pero por favor cuídate porque muchas veces, estos sueños te avisan de cosas. A mí me ha tocado, soñar con serpientes, hermano, y ya ves que dicen que si sueñas con serpientes son chismes y todo es problemas que vienen, soñar con agua turbia, todo este rollo, me ha tocado, y por no seguir esas señales de mis sueños, ahí voy y me meto en un pedote, hermano, y ya luego no sé cómo salirme por no seguir mis sueños. Entonces, yo ese día sí dije: "Quique, cuídate, hermano, yo espero que no tengas ningún problema el fin de semana, ¿verdad?", porque yo soñé algo así, y rara vez, te digo, rara vez recuerdo mis sueños. Fíjate que no me lo vas a creer, cabrón. No, sí, sí me lo vas a creer. Pero estoy buscando aquí un mensaje que me llegó hoy
Hoy me llegó un mensaje a las 9:21 de la mañana. Al momento que estamos grabando esto. Y me ponen, soñé contigo. Y yo contesté, Laurita, buen día. Algo me dice que pesadilla. Laurita es mi amiga, la que me cuida. Ella me lo dice y yo así lo siento también. Ya hemos grabado 2 episodios aquí en No Mires por la Ventana con Laurita. Y es una persona que yo quiero mucho, la verdad, que le tengo alta estima. Y fíjate lo que me puso. Estabas en una entrevista en tu estudio y yo llegaba por unas cosas, pero veía cómo el invitado que tenías en ese momento te estaba echando cosas en pleno programa y tú lo permitías. Yo al verlo me enojaba mucho y me ponía a discutir con él, pero tú estabas en modo nada, super X me pone. Y yo, molestísima, con otras palabras me lo puso, porque decía, Kiken, ¿cómo no te das cuenta? Y dice, total, que me agarraba con el hombre y lo corría del estudio y me quedaba contigo a hacerte un ritual. Y te decía, no, no es que no quieras, es de a fuerza. Y tú en modo lento, muy lento me pone. Y le pongo lento de no querer o lento de lento. Y me pone lento, como si cargaras muchas cosas. Y al caminar fuera, pedir permiso a un pie para mover el otro. O sea, lento, lento, aletargado, agotado, cansado, harto. Pero en mi sueño alcancé a quitarte todo. Mira, mi hermano, tú de verdad esa noche que soñaste tenías una preocupación por situaciones que han pasado. Era una situación real de la que ya muchos sabemos. Y era una preocupación real porque cada vez más personas se están dando cuenta del daño que me han querido hacer. Y de alguna manera eso está como ahí, ¿no? Por alguna razón está como latente, latente, latente. Y yo me siento de lo mejor, de lo más tranquilo. Afortunadamente, amigos como tú y como toda la comunidad que ha creado el docu, me han ayudado mucho para sobrellevar todas estas cosas. Pero esto que pasó hoy, y por eso te pedí que lo contaras, porque hiciste que me acordara de esto. Ya van varias personas que sueñan conmigo, cabrón, de que algo está mal, de que algo está pasando. Y eso no es todo. Ayer recibí un mensaje también. No me gusta ser el protagonista de las historias y no es que quiera yo a huevo estar hablando de mí, perdónenme que lo diga así. Una disculpa. Pero ayer precisamente también me escribe una querida amiga de Australia que es suscriptora y que es mi amiga, yo la considero así, le tengo también altísima estima, que me viene escribiendo desde hace varios días, que si todo bien, que cómo estoy, que cómo me he sentido, muy, muy insistente, cabrón, y no me molesta, al contrario, para mí es una bendición que personas con las que yo en mi vida me he podido topar de frente se preocupen por mí, cabrón, ¿no? Y me tengan presente. Eh, y bueno, pues sí, hace un par de semanas le contesté, no, todo bien, gracias, no te apures, estuve desconectado por situaciones ajenas a mi voluntad. Ok, a la semana otra vez. Quique, ¿cómo estás? Quique, ¿cómo te sientes? Debo de confesarte, Genaro, que ayer me sentía derrotado. Y yo no sé, cabrón, hijo, o sea, si a veces uno anda conectado, pero otro que anduvo ayer también como en un momento muy espiritual fue Antonio del Castillo. Yo no sé ayer qué pasó, cabrón. De verdad no entiendo qué pasó, pero ayer yo me sentía en el hoyo, me sentía hundido. Me encontré a una persona que tenía años de no ver
una persona muy importante en mi infancia y en mi vida familiar hace muchísimos años y que hoy representa para mí algo muy especial por una gran amistad que tuvo con mi señor padre. Me lo encontré, cabrón, ayer, o sea, y el mensaje que me estaba dando la vida para mí con eso fue, hey, hay gente que te está viendo, que está orgullosa de ti, que cree en ti y que te quiere ver bien. Así como hay gente que te quiere ver hundido y te quiere ver mal, hay mucha gente que te quiere ver bien. Y me quieren ver bien los amigos de siempre y los amigos nuevos. Y para mí eso no tiene precio. Y saber eh, que están pendientes de manera positiva, ¿no? Y Genaro, es recíproco, ¿eh? De verdad que sí. Este, pero bueno, no quería que esto se fuera tornando así, pero pues, ¿por qué lo platico? Porque quizá hay personas allá que están pasando por situaciones así. Íbamos a hablar de otra cosa y por alguna razón en el último momento yo metí ese mensaje de la religión, de la irresponsabilidad, de cambiar la verdad, muchas veces las historias. Hoy por hoy creo que lo más importante que tenemos es la gente que está del otro lado de la ventana, la gente que está escuchando los cuentos paranormales, que además son los que alimentan con sus difíciles experiencias nuestros canales, con sus historias, con sus vivencias. Entonces creo que les debemos mucho, 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 mucho. Y me sentí con la obligación de contar estas cosas porque si alguien ahí del otro lado está viviendo una situación de este tipo, tienes que saber que hay alguien ahí que de verdad está preocupado por ti. No pienses que estás solo, ¿no? De verdad, no hay nadie totalmente solo en esta vida. Simplemente a veces cuesta mucho trabajo darse cuenta y se siente uno hundido y mal y destruido y está uno pasando por situaciones bien complicadas, pero no es cierto. ¿Y cómo son las cosas? Pues simplemente los puntos se van uniendo en el camino y uno de los puntos que estoy muy contento de que se haya unido a mi vida, pues es esa amistad contigo, mi estimado Genaro, porque este, mira, no me quiero oír que te voy a poner un oxo, pero sí te lo voy a decir. Sí te lo voy a decir porque te lo quiero decir. Pero contigo pasó algo bien curioso, cabrón, y creo que te mereces que lo diga yo aquí. No sé por qué, pero a veces me pongo a filosofar así de maneras muy extrañas. Y dije, ¿cómo son las cosas? Esta comunidad que se formó, yo supe de esta comunidad por ti, ¿no? O sea, esa es la realidad. Genaro me escribe un día ahí por Insta, por Messenger, creo, oye, vamos a colaborar. Sí, vamos a colaborar. Oye, fíjate que hay una comunidad, oye, qué padre, y me voy enterando de algunas cosas, ¿no? Y aunque hay mucha gratitud para con David, para con el docu, créeme que, y no quiero decir si hay más o menos, pero creo que la misma gratitud la tengo para contigo, porque de toda esa comunidad fuiste el primero en tenderme la mano. Esa es la realidad. Y dije, este vato es como las películas de Marvel, güey. O sea, es como el primer Vengador, así una cosa. Oye, acabamos hablando una serie de cosas muy raras, pero la neta, mi hermano, así lo siento. No me importa lo que diga la gente, dijeron una señora un día en una fiesta. Este, ¿cómo son las cosas raras, güey? Y por alguna razón uno va generando conexiones y pues quién sabe qué nos depara el futuro. Hablábamos de eso al principio, ya te voy a dejar hablar porque estoy con la lengua suelta, güey. Pero es que hablábamos de eso al principio, güey, de que, güey, es que no me han pasado cosas nuevas. Es que, güey, no tengo experiencias nuevas. Y yo a veces digo, no tengo experiencias nuevas y ve, güey, ¿no? O sea, uno se hace loco, güey, porque uno no quiere ver las cosas, Genaro. Uno no quiere abrir el tercer ojo, carnal. Y es que yo no sé si esta te la conté, Quique, yo te repito, yo no sueño casi.
No sé si fue para mi canal o para tu canal, la neta no recuerdo si sí te lo conté, de que una persona me habló mientras yo meditaba. No recuerdo si te lo conté en mi capítulo o en el tuyo, no recuerdo, hermano. Respecto a esto de abrir el tercer ojo, y lo estaba comentando con Antonio hace una hora, precisamente antes de empezar a grabar contigo, esta cuestión de que a mí me ha sucedido estos mentados desdoblamientos, ¿no? O viajes astrales o experiencias fuera del cuerpo. Me ha sucedido, no a voluntad. Uy, yo quisiera que fuesen a voluntad, hermano. Pero me han sucedido dos cosas por las cuales, una de ellas por las cuales ya no lo quiero hacer. Mira, en esta casa, en esta que es la casa de todos ustedes, Gracias. el día que quieran caigan y nos hacemos una carnita asada. este, Me pasó una situación, meditando a raíz del podcast, pues uno busca la forma de documentarse, de ser un poquito más espiritual, ¿no? Porque de cierta forma abre uno portales. Y ahorita que mencionaste a Laurita, yo me comuniqué con ella también, estuve platicando un ratito con ella, le dije, oye, mira, así, así, este rollo está así. Mira, me dice, ¿sabes qué? Tú por lo que te dedicas, yo veo más como que abriste un portal ahí en tu casa y por eso están pasando cosas, ¿no? Y, y le digo, este, probablemente sí, porque una noche estaba meditando. En esta meditación me habla una persona que, yo no recuerdo si ya te la conté o no. Me habla una persona, una mujer. Yo meditando a ojo cerrado, me habla, no sé, la voz de ella me llegó aquí no fue al oído, me llegó aquí, mental todo. No sé cómo, yo le contesté y me dice: "¿Sí me escuchaste?". Le dije: "Sí, sí te escuché". Le dije: "Sí, sí te escuché". Cuando me habló la primera vez, Quique, yo duermo por la parte de la orilla de la cama, no por la parte de la pared, yo duermo por la orilla de la cama. Cuando me habló, yo la escuché ahí, y te digo, o sea, no la escuché aquí en los oídos, no, aquí me llegó su voz. "Okey". Le digo: "Sí, sí te escuché". Para esto, cuando yo le contesto, ya ella había caminado hacia la parte de los pies de la cama. Le digo: "Sí te escuché". Y me dice: "Hasta que por fin vienes, te estaba esperando". Cuando me dice eso, Quique, ella empieza a caminar de la parte de los pies hacia donde me había hablado la primera vez. Yo, la neta, cuando me dice: "Te estaba esperando hasta que por fin vienes", me quedé en shock. O sea, no te voy a decir que me espanté, pero sí me quedé en shock. Una, ¿para qué me estaba esperando? Otra, empezó a caminar hacia donde me habló la primera vez. Te digo, yo estaba a ojo cerrado. Mi percepción de ella fue una mujer, de unos 70, 80, tez morena, cabello como por aquí, no le pude ver el rostro, traía un blusón o un vestido de esos como antiguos, manga larga, yo creo como color rojizo, así más o menos, color vino, este, la cara no se la vi. Bueno, te digo, yo me quedo en shock y aquí va, se sienta en la cama, Quique, y yo siento como el colchón se hunde a un lado mío. En ese momento, cuando se hunde el colchón, salgo disparado, o sea, me desdoblé, me salí de mi cuerpo, así, estoy parado en la parte de los pies de mi cama, viéndola a ella así, ella sentada a un lado de mi cuerpo, así mirándome. En ese momento yo digo: "¿Qué qué pedo? ¿Qué me está pasando?". He tenido esta cuestión de desdoblamientos y sí tengo como la habilidad de regresarme cuando me quiero regresar, no hacerlo a voluntad y de que ya caminé por la casa, caminé por la calle, no, no, no. Tengo la habilidad de regresarme, más no de salir. Me regreso, pum, así, abro los ojos, no hay nada, obviamente, ¿verdad? Pero se sentía una presencia, una energía. La voz de ella era una voz de una mujer muy dulce, no transmitía una mala vibra, no transmitía nada que yo me sintiera en peligro, sino que simplemente, te digo, yo entré como en estado de shock
Cuando me dice: "Te estaba esperando", ¿no? Y después, obviamente, el susto de que yo sentí como el colchón se hundió. Bueno, no la veo, o sea, no abro los ojos, no hay nadie. Sentía una energía, pero una energía muy bonita, como paz. Em, Hablo con una persona 3 4 días después. Me dice: "Tú traes 2 personas que te están cuidando, dos espíritus", ¿no? Nosotros, por parte de mi familia paterna, venimos de Cuba. Mi bisabuela era cubana. Mi abuelo, pues, ya era mezcla cubana con, pues, con personas de ahí de Veracruz, ¿no? Em, Me dice: "Tú traes un espíritu protector o un ángel de la guarda, así, así, así". Se me hizo muy familiar, yo la asocié como a mi abuelo, ¿no? Pero me dice: "Nosotros en nuestra religión", ya sabes cuál es la religión de por allá, ¿no? Dice: "Lo asociamos con un espíritu protector, que es Shango". Dice: a mí se me hace, no te voy a decir que es él el que te anda protegiendo, pero sí alguien que está como a favor de él, o sea, que como que este vato lo manda y él te anda protegiendo". Y me dice: "Y aparte traes una mujer". Me empieza a describir la mujer, la misma que yo había visto. Y yo con esa persona no la conozco en persona, nunca le comenté nada. Me dice: "Yo tengo la habilidad de ver personas y a distancia lo puedo hacer". Y me dice: "Tú traes esas 2 personas que te andan cuidando". Y me dice: "A ti te van a tumbar, pero tú te vas a levantar. Una brujería que te hagan, lo único que hacen", me dice: "No te acaban, lo único que te hacen es que te atrasan", dice, "porque tú traes estos ángeles guardianes que te protegen", ¿no? Aparte, tuve otro, sí, yo sí considero que fue parálisis del sueño, donde mi pareja, estaba acostada y yo veo una sombra detrás de ella, o sea, pero ya estábamos durmiendo los 2, ¿no? La veo, yo la estaba abrazando así, y veo una sombra que se asoma por detrás de su hombro, así. Ella antes de dormir, no sé si yo fue que me fui con eso, ¿no? Con el pensamiento ese. Antes de dormir me dice: "Es que no puedo dormir". Era un martes por la noche, precisamente, y esto le sucedía, ya tenía muchas como parálisis del sueño los martes y los viernes, y muchas veces, se lo decía Antonio, ella se sentaba en la cama, dormida completamente, con los ojos abiertos, y yo despertaba y le decía: "Hey, ¿qué tienes, amor?". Me sentaba ahí a un lado de ella y mira, lo que hacía ella era, me volteaba a ver así y se aventaba una sonrisa así media maquiavélica y, o sea, imagínate, 2 3 de la mañana, ¿no? Viendo eso. Y yo me lo hizo 3 4 veces así, hasta que le dije: "Oye", digo, "tú, en una de esas, digo, la neta, que tú me empieces a hablar con una voz ronca", digo, "perdonen y no quiero sonar como maltratador o algo, pero sí te voy a dar una cachetada", digo, "¿me quieres espantar o qué quieres?". Y dice: "No, yo no hago eso en la noche". Digo: "Bueno, ¿sonambulismo o qué?". "No, pues yo no sé". Y ya me dice esto, ¿no? Yo tengo sueños, tengo pesadillas y así. Esa noche, te digo, se va a dormir y veo la sombra. Cuando veo la sombra que se asoma, no recuerdo, ojos blancos, ojos amarillos, no recuerdo. Cuando esa sombra ve que yo la estoy viendo, pega un brinco y me cae en el pecho. Pego el brinco, hermano, pego el brinco y yo dije: "¡Ah!". Así, pegué el brinco. Yo la estaba abrazando y me dice: "¿Qué te pasó?". "No, nada, duérmete". A raíz de eso, ya no he podido ver nada. Me dice una persona, dice: "Probablemente te drenó la energía para que tú no lo vieras, o, pues, viste algún muerto que hay en tu casa, algún espíritu. Préndele una veladora, hazle una oración, dale luz". Digo: "Güey, yo no sé, yo no soy medium, yo no soy paranosta, yo no tengo una sensibilidad, sí, pero no tengo un don como para decir, ¿sabes qué? Yo, te reprendo o te mando a la luz". No, no, no. Lo he hecho, pero lo he hecho aquí en mi estudio, ¿sabes qué? Y Laurita me lo dijo, ¿sabes qué? Si hay algo malo, llega y reprende en lo que tú creas
y lo he hecho aquí en el estudio, y afortunadamente, de repente me llega un aroma como a tabaco, un aroma como a flores, algo dulce, ¿no? Y yo creo que eso es algo bueno, creo yo, no sé. Este, entonces yo digo, quiero ver, pero siento que no estoy preparado para ver. Si yo pudiera escoger ver puras cosas buenas, puras cosas bonitas, yo diría, pues va, le damos, ¿no? Pero en este caso, esa sombra sí me asustó. Y después de esto, he visto cosas que yo digo: es sugestionado", ¿no? De repente veo que alguien pasa y no hay nadie, de repente, así con el rabillo del ojo veo una sombra, volteo y no hay nada, pero es a lo que decías tú, ¿en realidad quiere uno ver? O yo te digo, yo sí quiero, pero no estoy preparado. Y ahí te va otra cosa con los sueños. El otro día soñé que reprendía. Me sé la oración de San Benito en latín y soñé que estaba reprendiendo. Y este sueño es un tanto complicado para mí el decirlo, porque yo soñé con mi padre y soñé con una persona que estaba ahí con él. Yo lo asocié con la muerte en mi sueño. Empiezo a reprender. No recuerdo si, me compré un anillo del San Benito, no recuerdo si ya lo tenía, y en mi sueño yo le imponía las manos y le ponía el anillo así en la frente, y me decía: Esta oración no te va a servir contra mí". Este, afortunadamente mi papá, pues, tiene un poco de salud, pero yo lo asocié con eso, y como tú comentas, muchas veces uno está con ciertos pendientes y el subconsciente de uno te hace pensar o ver cosas, ¿no? Que tal vez tú dices, yo no tengo esa preocupación. Lo que tú sabes que tienes aquí en la cabeza está escondido y cuando tú vas a dormir, esas preocupaciones o esas cosas, esos problemas salen, te lo refleja tu subconsciente, ¿no? Es una computadora que lo voy a guardar, lo voy a archivar para que mientras tú estés despierto no estés estresado. Pero ya en la noche, pues sabes que lo voy a sacar para liberar un poco el estrés, ¿no? Y esto fue lo que a mí me pasó. Y aparte he soñado que estoy reprendiendo otras cosas, ¿no? Y te digo, y siempre con la oración de San Benito, en latín. Digo, no soy exorcista, no soy nada, pero me acuerdo de estos sueños cuando reprendo. No eres, pero en una de esas te andas convirtiendo. Así le hago yo también cuando me dicen, no, es que tú, en tu otra vida. Nel, a mí no me hablen de eso porque yo me pongo muy mal, cabrón. Oye, pero bueno, a ver, ¿cómo dice la oración de San Benito en latín? Ya me dejaste con la duda. ¿No te la sabes? En latín, no, no, ni en español. Sí. El es a ver, es Va de crux retro Satana. No, crux esa es otra. sacra. No, es la misma, pero es el tercer párrafo. Te dice: "Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux, va de retro Satana. Nunquam suade mi vivana, sui mala quale vas, ipse venena vivas", en latín. Y precisamente la medalla de San Benito lo que trae es que te trae, bueno, aquí no se va a ver, ¿verdad? Pero ahí trae las como las letras donde que empieza cada oración, y Ujú. ya se va leyendo en la cruz, se va leyendo. Ahí Y está en y pantalla ya. y te digo, yo me he soñado reprendiendo y digo: "¿Qué onda?", ¿no? Pero sí te digo, este sueño que tuve, a mí se me hace un poco complicado decirlo digo, no, pues, no sé qué estoy soñando, ¿no? Este, pero digo, yo lo asocié con, pues, con algo malo que le podría haber o le puede suceder a mi papá, no, esperemos que no, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo es de que ciertas preocupaciones cuando tú te vas a dormir salen a relucir, no? Sí, eso siempre está ahí, güey, y siempre va a estar. Es difícil borrar por completo algunas cosas. En los momentos de más estrés, sobre todo, eh, es cuando salen todas esas situaciones. Mira, yo me acuerdo que en los ratos así más tensos que tuve cuando hace todavía 3 años estaba trabajando en oficina y todo, como responsable gerente de un banco, híjole, cabrón, yo había personas con las que soñaba, entre ellos uno de mis superiores.
y eran discusiones, y tensión, y pensaba en los problemas que traía, y en mi sueño estaba trabajando, güey, porque pensaba cómo resolver algunas cosas. Y bueno, pues ahora, pues al final el escenario cambió, ¿no? O sea, estamos batallando con cosas diferentes. Hablamos de todo esto tan místico, muchas veces parece mágico, y ahora nosotros tenemos presente que el mal es poderoso, Genaro. Y eso es complicado. Nosotros reconocer eso como lo podemos hacer así, sin más ni más, porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios y sí, el mal, el enemigo y tal, pero nosotros sí tenemos una diferencia ante los demás. Nosotros hemos escuchado tanto de cómo ataca el enemigo que nuestro miedo es distinto, güey. Nuestro miedo está latente, está presente en nosotros, porque sabemos de lo que es capaz y qué puede atacar, porque sabe qué es lo importante para nosotros. Entonces es mucho peor en nuestro caso. Una persona que se dedica a otra cosa, pues no sueña con esto, ¿no? Sueña con otras cosas. Ay, ¿dónde dejé mis calcetines de Pokémon? O mi gorra de los Yankees, ay, la truza de la suerte que me pongo los domingos cuando voy a la carnita asada. Yo qué sé, ¿no? O sea, eso ya no lo sueña uno, ya uno anda, pues en otras cosas. Y las tensiones que trajimos hace unos meses, cabrón, y las cosas que estábamos viendo, pues son lo que también te llevó a tener esa preocupación que, pues es real, ¿no? Era real. Porque, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Hasta dónde ha llegado todo esto ya para ir cerrando? Pues no falta un pinche loco que llegó ahí a un video a poner que Quique Huerta tiene que ser eliminado como las ratas pusieron ahí, hace poco. Entonces, imagínate que yo me quedara pensando en eso, ¿no? Que lo tengo presente y que me acuerdo, sí, pero pues no voy a ser presa de cualquier miedo, ¿no? Vamos a elegir nuestros miedos con cuidado, y el mal yo creo que sí es un miedo que vamos a estar cargando por lo menos hasta que Dios nos siga dando la oportunidad de estar contando cuentos paranormales desde el otro lado de la ventana, mi estimado Genaro. Algo para despedirnos. Pues, lo único que siempre digo, ¿no? No se queden con nuestra opinión, siempre lean, documéntense, el conocimiento es poder, y mientras más sepa uno, hay veces que es contraproducente, pero muchas veces te ayuda a no dejarse influenciar por lo que uno ve en redes sociales, ¿no? Hay muchos creadores y muchos canales y muchas publicaciones en muchas plataformas que lo único que hacen es desinformar. Nosotros traemos o tratamos de traer un contenido que sea entretenido y pues siempre hablamos con cierto respeto hacia la comunidad, ¿no? Tratamos de que pues no se sientan ofendidos y te digo, siempre digo, no, yo no trato de inculcarles que vayan y crean en otra cosa, ¿no? Porque a final de cuentas tenemos este libre albedrío. Entonces, documentense, lean, no se queden con lo que decimos nosotros, con lo que dice Quique Huerta, con lo que digo yo. Es muy bonito el tener conocimiento y especialmente si se trata, pues, de algo que les llama la atención. El conocimiento sobre el bien y el mal es algo muy, muy complicado, porque a final de cuentas es una balanza y como dicen por ahí, como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, debe de haber un balance, debe de haber personas buenas, debe de haber personas malas, porque imagínate que todos fuéramos buenos, no habría un balance, y yo creo que a final de cuentas habría un caos. Y bueno, para las personas que llegaron hasta aquí, este, me voy a tomar el atrevimiento de lanzarles una pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que el diablo sea parte del plan de Dios? ¿O creen lo que se dice, que él es el malo del cuento? ¿O es el malo del cuento porque ahí lo puso Dios? Entonces, pues, esa pregunta me la he venido formulando hace varios días, escuchando ahí también al docu, pues, me di cuenta de que no está tan errada mi pregunta, ¿no? Em,
Pero bueno, eso es algo que yo me estaba preguntando y no desapegándome de mis creencias, obviamente, ¿verdad? Porque, como dije, es una balanza y debe de haber bien, debe de haber mal. Y, pues, lo que siempre digo, como, ¿por qué nos van a castigar si obramos mal? Si a Satanás le gusta que uno obre mal, ¿no? En todo caso, te esperaría ahí en el infierno con unas carnitas asadas, con unas chelas bien frías, y, ¿sabes qué? Tú eres de los míos, tú hiciste el mal, vente para acá, vamos a celebrar, ¿no? Pero bueno, esa era la pregunta que quería dejar al aire. Ahí espero que tu comunidad responda y, pues, si me la van a rayar, también que me la rayen, no pasa nada. No, 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 no. Difícilmente va a pasar eso, pero buena pregunta. Queda ahí, la veremos en los comentarios. Y no olviden darse una vuelta, ventanólogos, ventanólogas, por Cuentos Paranormales de mi amigo, mi brother Genaro Casarín. Gran contenido, grandes amigos de esta nueva gran comunidad paranormal. No se pierdan sus episodios, suscríbanse. Y pues nada, las historias siguen, las historias son de ustedes, vienen de allá, de su lado de la ventana, y nosotros siempre las vamos a recibir con las ventanas abiertas de par en par. Vamos a prestar el oído, muchas veces los ojitos, ¿verdad? Cuando nos manden correos o las veamos por ahí en las redes sociales, con mucha atención y mucho respeto por lo difícil que es atravesar ese camino sobrenatural. Y nada, pues Genaro, muchas gracias, un abrazo enorme hasta allá, y nos vamos a seguir viendo muchas veces, primeramente, que Dios nos dé la oportunidad y que siga creciendo esta comunidad. Gracias, Quique, por invitarme y, pues, espero que sí, que sea la segunda de un montón de colaboraciones y esperemos y todo salga como, pues, como me dijeron que va a salir, ¿verdad? Y, pues, probablemente pronto nos estaremos viendo allá, para grabar algún en vivo allá en tu casa, ¿no? Esperemos que no pase del año que viene y, pues, si no, nos esperamos, no importa, pero pronto estaremos por allá, si Dios quiere, y, pues, vamos a seguir dándole a esto. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y el plazo lo marca muchas veces ese reloj que por allá se puede llegar a detener en la madrugada. Si te concentras un poco, puedes llegar a escuchar ese tic-tac que va a seguir sonando a pesar de que se ha detenido. Eso quizá pueda ser una señal de que no debas mirar por la ventana.